al Evangelio de Mateo, iglesia preciosa. Mateo capítulo 23. Evangelio de Mateo capítulo 23. Dice la preciosa palabra de tu rey, de mi rey, de nuestro rey. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Mateo capítulo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Iglesia preciosa, que nosotros no estemos así. Que nosotros no seamos de los que hablamos y no hacemos. Toma asiento, amada iglesia. Toma asiento, amada iglesia. Dile: Señor, ayúdame a hacer y a hacer. Hacer y a hacer. Ayúdame, ayúdame. Y ese es el título de la enseñanza. Señor, ayúdame a hacer y a hacer. Bendecimos tu nombre. Aquí mi divino Señor Jesucristo le habla en particular a dos grupos, a los escribas y a los fariseos. ¿Qué tenían en común estos dos grupos? Que los dos conocían la ley de Dios. Los dos conocían lo que el Señor hablaba hasta ese momento, que era la Torá, la ley judaica. Los fariseos se esforzaban por cumplir, pero cumplir los rituales, cumplir las ceremonias. Los escribas eran doctores de la ley que se dedicaban a enseñar la ley de Dios. Se sabían la Torá de arriba abajo. En teoría la comprendían muy bien y le ayudaban a transcribir, a escribir esa Torá, a pasarla de la tradición oral a escritos y la enseñaban a otros. O sea, conocían perfectamente la ley de Dios. Esos dos grupos de escribas y fariseos les habla el Señor Jesucristo y les habla de manera bastante fuerte. Dice acá, verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Enseñando correctamente, diciendo lo que Dios hablaba en su momento de manera correcta. Pero el Señor les hace una fuerte observación empezando esta enseñanza. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así como en ese tiempo estaban los escribas y los fariseos, así en este tiempo está la iglesia universal. Conoce la ley de Dios, conoce los mandamientos de Dios, sabe que le gusta a Dios, sabe que no le gusta a Dios y aún verbalmente lo enseñan, lo transmiten, lo transfieren. Pero en sus vidas personales la iglesia está obedeciéndole a Dios. En la intimidad donde los demás no lo ven, pero sí lo ve Dios, le está obedeciendo y le está cumpliendo a Dios. Los fariseos cumplían todos los rituales, pero no agradaban a Dios. Los escribas conocían y enseñaban, pero no agradaban a Dios. Y por estas razones, el Señor Jesucristo en este capítulo 23 declara 7 ay de él. Ay, ay, ay. Esa expresión ay es una expresión de dolor,
es una expresión de tristeza, es una expresión de lamento, pero también es un anuncio de un juicio de Dios, de un castigo de Dios, de una disciplina de Dios. A la gente no le gusta, y en particular a la iglesia no le gusta que se hable o que se enseñe que Dios castiga, pero yo tengo que decirte que sí castiga, que sí disciplina, que sí corrige. Y la Biblia lo expresa en muchas maneras. Lo que pasa es que al pueblo de Dios no le gusta mucho ese pedacito. Nos gusta mucho la bendición, nos gusta mucho que nos diga, Dios te va a ayudar, Dios te va a socorrer, y Él lo hace. Pero también disciplina y castiga. Y a este grupo en particular, en su momento les hablaba con estos hay, de lo que a Él no le gustaba, y iba a generar un juicio, un castigo de Él. Y nos recuerda en este tiempo, porque son los mismos parámetros, lo que a la iglesia universal le puede generar un castigo, una disciplina, una corrección fuerte de parte de Dios. Mira lo que dice el verso 13 de este capítulo 23 de Mateo. Dice el verso 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Llama a este grupo hipócrita. La palabra hipócrita quiere decir que tiene apariencia de una cosa, apariencia, pero que realmente es otra. Hace, dice, actúa de una manera diferente a lo que parece ser. Que tú y yo no seamos hipócritas delante de Dios. Porque a los hombres todo el mundo los puede tramar, los puede convencer, los puede engañar, pero a Dios, ¿quién lo hará? Y les hace el primer llamado de atención. Ustedes, escribas y fariseos, le cierran el reino de los cielos a otros. ¿Sabe qué les estaba diciendo el Señor Jesucristo? Aunque enseña correctamente, por su manera de actuar, por su manera de ser, por su manera de expresarse, están impidiendo que muchas personas lleguen a mí. Porque ustedes hablan bonito, pero no lo hacen. Y estamos en un mundo donde la gente que mira más lo que las personas hablan o cómo actúan. ¿Cómo actúan? Y este grupo de fariseos y saduceos no actuaba correctamente, no actuaba como Dios quería. Lo hablaba, lo enseñaba, pero no lo actuaba. Escúchame algo, iglesia. Cuando nosotros no actuamos conforme Dios quiere, cuando nosotros no damos buen testimonio, cuando nosotros no cumplimos con hechos la palabra del Señor, le estamos cerrando la puerta al cielo a muchos. Estamos impidiendo que muchos entren al reino de Dios. Y tú lo has oído cualquier cantidad de veces cuando salimos a evangelizar, a compartir la palabra. Muchos dicen, yo no voy, yo no asisto, yo no busco de Dios. ¿Por qué? Mi vecino, mi primo, mi hermano, el que conocí, el compañero de trabajo, dice que es cristiano, dice que es conocedor, pero hace, se comporta así. Iglesia, tú y yo estamos llamados a ser el reflejo de Cristo. Que por nuestro comportamiento, nuestras acciones, no le cerremos la puerta de los cielos a los que no conocen. Dice en el verso 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Por segunda vez les dice hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Ustedes están más interesados en los bienes, en las cosas materiales de las viudas, porque en ese momento, en ese tiempo histórico y en esta cultura judía, cuando una mujer quedaba viuda,
quedaba sin cobertura, o sea, cualquiera podía hacer con las cosas que le dejó su marido, con las cosas que disfrutaba con su marido, casas, propiedades, animales, productos, trigo, lo que quisiera, porque una mujer sin marido en ese tiempo era cero a la izquierda. Nadie la respetaba, nadie la valoraba. Entonces, por eso el Señor les dice aquí a los escribas y fariseos: devoráis las casas de las viudas. Quiere decir, iban y tomaban todo lo que ellas tenían y poseían. Y como excusa, escúcheme esto, como excusa hacían largas oraciones. Que decía, ustedes son unos hipócritas, van detrás de los bienes de las viudas y vienen a mí a orar. Largas oraciones que delante del Señor eran mentira. Cuidado, cuidado, detrás de qué andas, cuidado. Tú tienes que compartirle a la gente de Cristo y mostrar con tus hechos que lo importante no son los bienes ni las riquezas, sino son las personas. A veces se hace, yo lo llamo evangelización selectiva. Se le comparte a las personas que tal vez tienen algunos bienes, porque no se está mirando al alma que necesita de Cristo, sino a los bienes que tiene. Cuidado, iglesia. No podemos hacer acepción de personas. Tú le tienes que compartir a todos de Cristo, desde el estrato 0 hasta el estrato 6. Y no mirar lo que tiene o lo que no tiene, sino lo que necesita. La salvación, la vida eterna y el reino de los cielos. Que el Señor nunca nos vea como hipócritas. Y viene un tercer ay del Señor. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Qué tremendo como el Señor habla a los conocedores que no cumplen y les repite una y otra vez, hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué palabra tan fuerte, pero tan real. ¿Sabe qué estaba diciéndole? Ustedes se mueven para enseñar mi ley. Ustedes van y le enseñan a muchos mi ley. Y aún ellos se convierten en seguidores y en hacedores de esa ley. Pero como imitan su comportamiento, que no es como mando yo, que no es como quiero yo, los hacen peores que ustedes. Y les da una definición terrible. Les dice, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendo que el Señor ve, estamos hablando de Cristo, ve a uno que sabe y conoce de Él, pero no lo lleva a la práctica ni lo aplica como un hijo del infierno. Ayúdanos, Señor, y guárdanos de que el Cristo de la gloria nos vea como hijos del infierno. Y aún dice que cuando se gana en estas condiciones o se le comparte a otra persona y se le enseña las cosas de Dios sin el correcto ejemplo, sin el debido testimonio, se les hace 2 veces más hijos del infierno, porque se les está enseñando a ser hipócritas, mentirosos, falsos, a aparentar. No así contigo, no así conmigo. Cuando tú le estés compartiendo a alguien de Cristo, cuando le estés orando, cuando le estés enseñando las sagradas escrituras, tienes que asegurarte que no solo lo hagas con tu boca, sino con tus hechos. Tú no puedes decir que uno de los mandamientos dice, no mentirás, y tú mientes. No puedes decir, adorarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, cuando tu Dios es el dinero o el equipo de fútbol o el grupo musical. Lo que enseñes y digas, tienes que coincidir exactamente con lo que haces, en privado y en público.
para que nosotros no nos diga el Señor esto que le dijo a los fariseos: le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mira el cuarto ay del Señor, verso 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Wow. Estaban diciendo: lo importante no es el templo, que en ese tiempo y en este significa el lugar donde habita la presencia del Señor, sino los bienes materiales que hay en el templo. El Señor les da una expresión fuerte y les dice: insensatos y ciegos. Insensatos y ciegos. Por eso los llama guías ciegos. Y no estaba hablando de ceguera física, estaba hablando de ceguera espiritual. Y escúchame que hay muchos guías ciegos que no están viendo lo que Dios ve, no están viendo lo que Dios quiere, no están viendo cómo Dios demanda que se actúe, sino ven sus propios intereses, ven sus propios beneficios, ven sus propios gustos, ven lo que ellos creen que les conviene. Y entonces así llevan a otros. Y la palabra nos enseña que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si no los dos caen. Asegúrate de que tengas una visión espiritual 20/20. Que tú no seas ciego espiritualmente. Porque a veces, cuando un guía espiritual es ciego, fácilmente lo enredan con lisonjas. Lo enredan con cosas vanas para que no hable lo que tenga que hablar ni haga lo que tiene que hacer. Que Dios te guarde y me guarde de ser guía ciego y de llevar a otros al abismo o a la caída. Jamás patrocines pecado. Jamás patrocines pecado. Ni en tu casa ni fuera de tu casa. Que Dios no te vea como un patrocinador de pecado, porque te conviertes en un guía ciego que llevas a otros a la caída. Cuando tú veas que alguien está haciendo lo incorrecto, tienes que hablarle y tienes que decirle y tienes que enseñarle, así se enojen contigo. Es mejor que ellos se enojen contigo y no que Dios se enoje contigo. Sigue mi Señor divino hablando en los ay de. Vamos a ir al verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quería decir? Que ellos eran disciplinadísimos con el diezmo de lo material. Pero lo que para el Señor era más importante, que era la ley, la justicia, la misericordia y la fe, eso lo desechaban. Y dice el Señor: tienes que hacerlo uno, tienes que diezmar lo material, pero sin dejar lo más importante, la fe, la fe, la fe, la justicia y la misericordia. A veces con el tema financiero se intenta chantajear a Dios, ¿no? Yo te doy lo financiero, Señor, pero en lo demás nos volvemos al revés. Y entonces, por ejemplo, yo te hago una pregunta. Tú diezmas y ofrendas y de pronto das primicias financieras. ¿Estás diezmando el tiempo al Señor? ¿Estás ofrendando la oración? ¿Están dando primicia de tus ayunos? ¿Dios te está viendo como un hombre y una mujer justa? ¿Te está viendo misericordioso? ¿Cómo te ve Dios? Acuérdate que la gracia es más exigente que la ley.
La ley exigía muchas cosas de afuera. Lávate las manos, no te juntes si has tenido contacto con muertos, no toques las cosas de Dios, mucho hacia lo externo. Pero la gracia examina el corazón, la mente, mide las intenciones del corazón. Tú puedes llevar algo material o traer algo material a la casa de Dios. Pero el Señor está mirando si lo haces con rabia, con dolor, con enojo, con tristeza, porque te toca. A eso el Señor lo llama ofrenda vana. Iglesia, que demos lo que le corresponde a Dios. Por favor, tenemos que hacerlo. Pero que también demos con un corazón limpio. Demos, seamos equilibrados, justos, a cada uno lo que le corresponde. Misericordiosos. Porque a veces la iglesia actual le falta misericordia y se dedique a juzgar y a condenar. Dios tuvo misericordia contigo y conmigo, si no muy seguramente ya estábamos allá en el infierno. Así tenemos que tener misericordia con todos. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Cómo estamos por fuera? Lindos, hermosos, preciosos, en apariencia, en perfumados, elegantísimos. ¿Y cómo estamos por dentro? Que es donde el Señor mira. Hay muchos que se dedican a cuidar el vaso exteriormente y lo lavan y lo limpian y lo brillan. Pero interiormente hay odio, hay rencor, hay venganza, hay robo, hay mentira, hay chisme, hay pecado sexual. Donde nadie ve, donde nadie oye, donde nadie es testigo humanamente, pero donde el ojo de Dios nos alcanza, donde el oído de Dios nos escucha. Hay muchos que en las iglesias cantan y alaban y bendicen a Dios con sus labios, y en la casa levantan a la mamá o al esposo o a los hijos, les echan la abuela. Y tienen un lenguaje soez, vulgar con los compañeros de trabajo. Esos delante del Señor son hipócritas. Hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Por esta época del año la gente comienza a hacer evaluaciones de todas las cosas y balances de todo. En esa evaluación y en ese balance asegúrate de mirarte con el ojo de Dios qué tal grado de limpieza tienes o qué grado de suciedad hay. Y asegúrate de no pasar al 2026, si Dios te lo permite, con la misma suciedad. Límpiate, limpiémonos, espíritu, mente y alma. Verso 27, mire esto tan fuerte que dice el Señor Jesucristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Alarga el ay anterior el Señor a mirarnos por dentro
¿Será que hay inmundicias? ¿Será que el Señor está viendo huesos secos? ¿Qué está viendo dentro de nosotros la mirada de rayos X del Señor? Dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Iglesia hermosa, que el Señor no halle inmundicia en nosotros. Que el Señor no halle huesos secos en nosotros. Que seamos verdaderos hijos de la fe. Que lo que mostremos hacia afuera sea lo que hay adentro. Hay muchos que con los de afuera son solo risas y alegrías. Pero en su casa son iracundos locos. Y gritan y se espelucan y rompen y botan. Y hacia afuera, cara de ponqué, hipócritas. Hay de vosotros, que son hermosos por fuera, pero con inmundicia y con huesos secos por dentro. Iglesia, 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 que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que Él no nos vea en ninguno de estos grupos. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Será eso verdad? ¿Será eso verdad? ¿Qué estaban diciendo ellos? Nuestros antepasados hicieron cosas terribles, pero si nosotros hubiéramos estado allá, no lo hubiéramos hecho. Mentiras. Mentiras. Se juzgan en este caso a los antepasados, se juzgan a los otros. Y aún dicen: yo no haría, yo no diría eso, yo no me comportaría así, yo no tomaría esta decisión. Porque es más fácil evaluar a los demás y juzgar a los demás. Pero ¿será que en las mismas circunstancias nosotros actuaríamos diferente? Evalúa. ¿Cuántas veces hemos dicho: yo no haría eso, yo no hablaría eso, yo no tomaría esa mala decisión, pecado terrible, espantoso delante de Dios? Pero el día que Dios permite las mismas circunstancias, hacen exactamente lo mismo. Cuidado, iglesia. No mires la paja que hay en el otro, en el ojo ajeno. Mira la viga que hay en el propio. Y asegúrate de sacarla y limpiarla. Que no estemos en estos grupos ni en otros a quien el Señor llama hipócritas. Que seamos transparentes delante de Dios. Que si metimos la pata tengamos la dignidad de decirle: Señor, pequé, te ofendí, hice lo malo, ayúdame para no volver a hacerlo jamás. No exijamos lo que no podemos cumplir. Dice ahí en Mateo 23, verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Yo puedo enseñar del ayuno y exigir del ayuno porque yo ayuno. Yo puedo exigir que oren porque yo oro. Yo puedo decirle: guarda tu lengua de las palabrotas, porque de mi boca no salen palabrotas. Pero hay muchos que enseñan y no hacen, y exigen que otros hagan lo que ellos mismos no hacen. Iglesia,
ni fariseo, ni escriba, ni hipócrita, sino verdaderos hijos de la fe. Colócate en pie y habla ahí con Dios. Colócate en pie y habla ahí con Dios. Dile, Señor, yo no quiero estar en el grupo de los que conocen, de los que saben, de los que entienden, pero de los que no lo hacen, Señor. Yo quiero hacer y quiero ser, Padre Celestial. Ayúdame a ser verdadero hijo de la fe. Ayúdame a ser imitador de Cristo. Ayúdame, Padre, a cumplir tus mandamientos, tus preceptos, tus ordenanzas, para que en un momento determinado yo tenga la autoridad de hacer las cosas para exigir y para demandar a otros. Ayúdame, Señor. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos, perdónanos, 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 porque muchas veces hemos sido hipócritas, porque muchas veces hemos estado en esos grupos de los fariseos y de los escribas, Señor, que conocen tu ley, tus mandamientos, tus ordenanzas, pero no las cumplimos, Señor. Renunciamos a ese espíritu de fariseo en el nombre de Jesús. Renunciamos a ese espíritu de escriba en el nombre de Jesús de Nazaret. Renunciamos a ser hipócritas, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a ser el reflejo de tu gloria. Ayúdanos, Señor amado, a vivir tu palabra, a ser oidores y hacedores de tu palabra. Iglesia, cuídate, porque el ojo de Dios está sobre nosotros, pero el del diablo también. Y el de los hombres aún más. La Biblia dice, nube de testigos en derredor. Y por este tiempo sí que hay nube de testigos. A ver qué hace el cristiano, a ver qué hace el hijo de Dios. No para decirle, uy, qué bien, te felicito, voy a imitarte, sino a ver en qué caes, porque tu caída justifica el mal comportamiento de otros. Entonces, guárdate, iglesia, guárdate en el nombre de Jesús de Nazaret.